Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de conferencias organizado por la especialización de Arqueología de la División de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Norte. Para nosotros es un gusto poder ofrecerles avances y resultados de investigación de algunos de nuestros más destacados egresados. A quienes quieran seguir de cerca los distintos eventos que organiza la Universidad del Norte en este canal académico de YouTube, pues los invito a suscribirse al mismo. Simplemente tienen que darle el clic en la campanita y con eso les avisará de los nuevos eventos que desarrollamos en distintas áreas del conocimiento, no solamente en arqueología. Pues el día de hoy tenemos el gusto de contar con Mariam Hernández Venegas, una de nuestras egresadas. Mariam, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Juan Guillermo, muchas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que la gente está conectada y había ya 11 personas esperando a Mariam, así que no las voy a hacer esperar más, pero sí quiero comentarle a la gente que está conectada, pues quién es ella. Es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en arqueología de la Universidad del Norte, cuenta con estudios de posgrado en valoración económica de impactos ambientales y conservación preventiva de colecciones arqueológicas. Actualmente se encuentra adelantando sus estudios de maestría en gestión ambiental en la Pontificia Universidad Javeriana y se encuentra vinculada al posgrado internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural en convenio con la Universidad 3 de Febrero en Argentina. Desde el año 2017 se encuentra vinculada a la Fundación Patrimonio Mixto en calidad de investigadora en proyectos de arqueología preventiva en diversas regiones del país y estuvo durante varios años también vinculada al sector público como parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en procesos de evaluación y seguimiento de licencias ambientales. Así que, pues nada, Mariam, ahora sí, todo el escenario virtual es tuyo. Muchas gracias y mucha suerte. Vale, muchas gracias, Juan Guillermo. Entonces me voy a permitir compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve, si se está viendo adecuadamente? Se está viendo perfectamente, Mariam. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues para iniciar les comento que los avances que les quiero compartir el día de hoy corresponden a un trabajo de investigación que he venido adelantando en el marco de mi proceso de formación en la Maestría de Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. Estos trabajos los he adelantado bajo la tutoría del profesor Juan David Amaya y bajo el auspicio de la Fundación Patrimonio Mixto, de la cual formo parte desde el año 2017. El trabajo cartográfico se ha adelantado pues con la valiosa colaboración de la ingeniera Isabel Romero, quien es profesional en sistemas de información geográfica y apoya igualmente a la Fundación en diversos proyectos. Como objetivos de esta investigación que está en curso, tenemos que el principal objetivo, lo que se planteó inicialmente, fue el identificar criterios guía que permitieran declarar y dar un manejo efectivo a las figuras de patrimonio mixto en Colombia desde el marco de la gestión ambiental, pero en ese proceso también se fueron reconociendo inmersos unos procesos pendientes de gestión cultural que van a permitir en la práctica generar una puesta en valor de esos escenarios mixtos. Bueno, no podemos iniciar esta charla sin abordar lo correspondiente al concepto principalmente de patrimonio. Esto es el concepto de patrimonio, pero desde el escenario de su transformación histórica, desde el enfoque de la gestión cultural. No me quiero detener de pronto en el abordaje de los orígenes etimológicos del término patrimonio, pero sí se puede decir de una manera más amplia que desde el enfoque arqueológico el término se modifica a medida que se transforma,
también el alcance disciplinar y los objetivos disciplinares, y se van generando variaciones en las formas de apreciar o dar valor a lo que puede considerarse un bien patrimonial o no, bien sea por su carácter singular, por su carácter excepcional o por aspectos que se consideren monumentales. Esto está claro desde la academia, desde lo institucional, pero se abre también un horizonte nuevo cuando se consideran esas otras voces que también empiezan a generar sus propias acepciones, o no empiezan a generar, han generado desde hace miles de años sus propias percepciones y sus propios significados sobre lo patrimonial y lo patrimoniable desde su propio marco de referencia cultural y desde sus procesos propios de construcción histórica. En la literatura inglesa es más común el uso del término heritage y no patrimonio, que corresponde de pronto más a herencia. Y en ese momento creo que indudablemente haciendo un paralelo con el tema ambiental, el término herencia nos plantea de pronto un poco más la posibilidad de posicionarnos más desde la academia como garantes en los procesos de administración de esta herencia para generaciones futuras, para que dicha administración sea colaborativa, sea participativa e involucre además las organizaciones comunitarias y otra serie de actores locales que generalmente son invisibilizados desde lo institucional. Esto considerando que el patrimonio es entendido como herencia y no corresponde en este caso a un escenario privado, sino a un escenario de lo público. En tal sentido, me permito acá citar el aporte de un colega investigador, Álvaro Otiva, quien en el marco de la elaboración conceptual de la entonces Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la Constitución del 91, refirió respecto a la cultura lo siguiente, y es entenderla como un patrimonio social de cualquier pueblo que se presenta en el conjunto de formas de conducta mental, emotiva y práctica. Los objetivos heredados son inertes, más no los procesos de revivirlos, repensarlos, reactualizarlos, de ponerlos en práctica una y otra vez. Esos procesos son realidades y aunque se repitan, ellos se prestan para innovaciones. Así, la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, es un legado histórico que se debe comprender como el conjunto de conocimientos razonados de las cosas por sus principios, causas expresados de manera eficaz mediante formas y valores de vida como producto estético y simbólico de la relación hombre, cultura y naturaleza. Aquí resalto en esta reflexión los términos de patrimonio social, ya que aquí considero que se confiere un carácter más amplio al uso de patrimonio y se le dota quizás una forma de propiedad colectiva, de pronto más a la manera de los bienes de uso común y no sencillamente como un recurso que se administra y se aprovecha en términos más económicos. Igualmente, resalto la invitación que hace el investigador Botiva, en este caso, a revivirlos, repensarlos y reactualizarlos, ya que indudablemente la puesta en valor del patrimonio cultural aún está en mora de generar, con mayor continuidad y con mayor inversión y con mayor voluntad privada, voluntad política, etcétera, proyectos de apropiación social del patrimonio, involucrando no solo los actores locales, los cuales se hacen cada vez más visibles, no solo como partícipes, sino también como artífices de estos procesos de salvaguarda local del patrimonio, sino también de pronto de sectores más amplios, como por ejemplo el turismo, entrando en consideración también de externalidades que de alguna forma definen y moldean las posibilidades de conservación y preservación del patrimonio, tanto en contextos rurales como urbanos. Ahí tenemos ya otra serie de actores pues, vinculados a estas externalidades que tendrán un carácter institucional, privado, público y diferentes niveles de acción y organización. Me voy a detener acá un poquito, me voy a extender un poquito en el tema de patrimonio porque digamos que es el axis de lo que viene después, y es que el patrimonio, en este caso como concepto aplicado al arqueológico, indudablemente carece de una definición estática y por el contrario se caracteriza por su definición dinámica y en constante evolución, no solo diacrónica, sino de hecho también sincrónica, cuando se genera en contextos y por actores disímiles que generan tensiones y están en escenarios encontrados, diferenciados, con intereses incluso bien distintos. Es por esto que darle el carácter de lo público al concepto de patrimonio o a las acepciones vinculadas a lo patrimoniable es un tema tan urgente. Esto ya pues no es algo nuevo, es algo que se ha mencionado previamente por muchos investigadores, se ha puesto sobre la mesa en varios espacios académicos que abordan el tema de lo patrimonial, por ejemplo por el investigador Cristóbal Géneco, que nos invita a manejarlo sin verticalismos excluyentes, a dotarlo de sentido a partir de múltiples voces, no solo desde la academia, sino también desde otras posturas,
que nos remiten también a considerar, incluso más allá de la multivocalidad, la posibilidad de acoger significaciones múltiples, lo que Asensio, investigador peruano, llamó dotar de una pluralidad de significados simultáneos el tema patrimonial, relativizando los procesos de categorización de lo patrimonial y trascendiendo la idea de considerar el objeto, el sitio, el yacimiento arqueológico, incluso el paisaje cultural mismo como un elemento patrimonial, y entrar a considerar, por ejemplo, las acepciones y las significaciones que sobre estos objetos o estos elementos dados en el entorno se pueden empezar a construir desde diversos actores. No obstante, ya digamos que al abordar esta investigación, se hizo necesario empezar a mirar cómo los espacios de protección pues entran a jugar también como estrategias de protección del patrimonio, y creo que pues el primer paso fue entrar a considerar la realización de un inventario de lo que había desde el ámbito institucional. Paradójicamente, había que empezar a hacer una evaluación de lo que desde el ámbito institucional se consideraba patrimonio para construir sobre eso una base de datos y mirar, digamos, que el estado del arte desde lo institucional. Para luego, como objetivo final, ya mucho más adelante, y que estamos en este momento y tengo que reconocerlo con humildad, estamos en mora de alcanzar, empezar a detallar esos estudios de caso que van a permitir analizar las múltiples variaciones del patrimonio desde lo local. Por temas de tiempo y alcance en esta charla, pues me voy a abstener de abordar el análisis de otros conceptos que considero pues absolutamente vinculantes al estudio del patrimonio, pero que pues es mi intención desarrollar en el futuro como parte de la investigación y pues ojalá alimentar con los aportes y reflexiones derivados de la discusión que aquí se pueda plantear y por las cuales pues les agradezco de antemano. Uno de estos conceptos es el de paisaje cultural, lo cual resulta paradójico ya que tenemos que considerarlo como un concepto, por supuesto, vinculado al carácter y naturaleza de lo patrimonial y de lo patrimoniable también, pero sobre pues el que no nos vamos a detener aquí. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a dar un vistazo muy breve como el estado de las cosas, de los temas de vulnerabilidad, amenazas de los ecosistemas en Colombia, de las estrategias de protección que desde lo público se han construido, y posteriormente su vinculación con el estudio de áreas de interés arqueológico, de los paisajes arqueológicos y por supuesto de otros elementos culturales patrimoniales. Bueno, tenemos digamos que desde el lado ambiental, un sistema como que acoge todo el tema de protección de áreas naturales, que es el SINAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Desde el año 1997, el Ministerio de Ambiente respaldó la conformación del SINAP, entendiendo estas áreas protegidas como un conjunto de áreas, valga la redundancia, protegidas, actores sociales, estrategias e instrumentos de gestión que lo articulan para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria y del ámbito de gestión nacional, regional o local. Esto es lo que articula el SINAP. Este sistema surge en el marco de la adopción por parte de Colombia del Convenio de Diversidad Biológica en el año 1994. Implicó en este escenario generar una agenda nacional de los estados parte que se orientó a la protección de ciertas áreas de acuerdo a su significancia en términos ecológicos. Los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, el básico son estos tres: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. Aquí en esta definición del SINAP resalto el tema de actores sociales porque ya se están involucrando estas otras miradas sobre los mecanismos de protección y también el de instrumentos de gestión porque indudablemente estos mecanismos son las herramientas normativas que van a permitir implementar proyectos ya más puntuales de conservación o de preservación. Bueno, en tal sentido, pues se establecieron como niveles de trabajo los siguientes sistemas dentro del propio SINAP. Tenemos el Sistema Departamental de Áreas Protegidas, el SIDAP, el Sistema Regional de Áreas Protegidas, SIRAP, el Sistema Municipal de Áreas Protegidas, SIMAP, y muchos otros subsistemas
de áreas protegidas que van a formar como todo un gran engranaje que va a alimentar el sistema nacional. No los he mencionado todos aquí, lo que quiero de pronto es hacer referencia a que estos sistemas se encuentran en un proceso de implementación paulatina en diversas zonas del país, no se han implementado en todas las zonas del país de la misma manera, se han implementado poco a poco y con el apoyo de un marco normativo que cada vez se ha ido fortaleciendo más, que no vamos a entrar a detallar aquí, se van regulando y se van articulando con el objetivo común de la conservación de los ecosistemas más vulnerables, con una participación importante de diversos actores, tanto locales como regionales, también nacionales, que deben intervenir de manera directa e indirecta en estos esfuerzos de conservación e incluso preservación en los casos más sensibles. Esta flecha azul que va hacia abajo no es otra cosa que un cambio de escala en términos de administración y ordenamiento del territorio. La normatividad ambiental en este aspecto es tan compleja que dentro del SINAP se involucran, además de los aquí mencionados, una serie de subsistemas de administración y de protección, pero si hiciésemos un paralelo en términos de percepción de lo ambiental, digamos que este aumento en la escala finaliza, por último, a una escala casi que de individuo per se, ya que la percepción, significación y categorización de lo que podemos considerar en el ecosistema como digno de ser conservado, preservado, incluye también actuaciones desde lo individual. O sea, creo que esta flecha azul se proyecta y va ampliándose en escala cada vez más detallada hasta llegar a la individualización de un solo actor que entra a formar parte y a alimentar este engranaje en los proyectos ya más locales, comunitarios de protección de estas áreas. Bueno, aquí tenemos un gráfico de las áreas protegidas, separadas pues aquellas que son de carácter público y privado, siendo en este caso, quedó mal escrito, quedó el de reservas naturales de la sociedad civil, son las únicas áreas protegidas de carácter privado, pero no necesariamente porque este carácter privado aplique a la propiedad como tal del territorio donde se encuentran, sino que los derechos de declaratoria pues se pueden solicitar desde el área privada. Las otras áreas son de carácter público, pero muchas están inscritas en territorios tanto privados como públicos. Entonces, es más esa la diferenciación. Bueno, acá tenemos las categorías del SINAP, las categorías de las áreas naturales, digamos que generales del SINAP, organizadas por región. En este gráfico se puede observar la distribución en hectáreas de las áreas naturales protegidas, siendo notable la preponderancia de la región amazónica, con aproximadamente 10 millones de hectáreas protegidas bajo las figuras de Parque Nacional Natural. Seguía en este caso de la región andina y ya mucho más lejos seguía de las regiones Orinoquía, Caribe y Pacífica. Otra figura que se destaca acá en términos de protección ambiental está al lado derecho, es la de Distrito Regional de Manejo. Aquí sí predomina la región andina y posteriormente la región Caribe, con muy bajos niveles en las demás regiones. Bueno, ¿por qué este gráfico? La idea es tratar de ver qué incidencia puede tener la distribución de estas áreas de protección en la práctica de la gestión de áreas, en la práctica de pronto de protección o de generación de mecanismos de protección de áreas patrimoniales mixtas. Pues en algún momento es posible que estos mecanismos estén sujetos a los mecanismos de protección o a las actividades y usos permitidos bajo las figuras de protección ambiental. Me explico. Por ejemplo, las zonas con declaratoria de Parque Nacional Natural, que corresponde, si quisiéramos decirlo así, a la categoría de mayor nivel de protección en consideración pues, a los valores excepcionales, tanto naturales como culturales, que hacen que estos parques nacionales naturales bajo la tutela constitucional tengan un carácter de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, términos que por demás pues ya hemos oído en el ámbito de los bienes culturales. Tenemos zonas con altísimos niveles de protección en estos parques naturales donde la conservación, y me atrevo a decir también la preservación en algunos casos, es la base de todos los programas de gestión y administración. Esto se puede ejemplificar claramente, como lo veremos más adelante, en la zona mixta del Chiribiquete, que es una zona arqueológicamente excepcional y que se apoya como mecanismo de protección también en las herramientas derivadas
digamos, de protección ambiental que derivadas de la conformación del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. O sea, son categorías de protección desde lo cultural y desde lo ambiental que están formando como un frente unido que protege, digamos que de alguna forma blinda estas áreas en términos de conservación y manejo. Esto quiere decir que en estas áreas el Estado se reserva el derecho. Aquí es muy importante este tema porque en estos parques naturales el Estado se reserva el derecho de alinderarlas, de administrarlas, de expropiarlas, incluso si así lo considera, y de restringir al máximo los usos permitidos en estas zonas. Entonces, son áreas con una categoría de protección altísima. Esto, pues, en términos ambientales va a garantizar protección, no sé, de conectividad de especies, endemismos, en términos biogeográficos tendrá, digamos, que muchas otras aplicaciones que, pues, no es mi especialidad, pero me atrevería a decir que el enfoque es ese, generar como un blindaje a estas zonas en términos de su importancia ecológica, ecosistémica, pero para el caso de yacimientos arqueológicos, de yacimientos culturales inscritos, pues también implica acoger ese blindaje o beneficiarse de ese blindaje en estas áreas. Ahora, pues para el caso, por ejemplo, de otra figura que se presenta acá, que es la Distrito Regional de Manejo, no sucede lo mismo que los parques nacionales naturales, ya que estos distritos se conciben como espacios donde sí se pueden construir modelos de aprovechamiento racional del ambiente, dentro de ellos el desarrollo de ciertas actividades económicas con cierto grado de control sí están permitidas, se permiten actividades de investigación, de educación, incluso de recreación, y resulta claro que en este contexto las áreas de patrimonio mixto no tienen el mismo asidero de control y protección ambiental que sí se presenta en los parques nacionales naturales. Esto puede suceder también para otras áreas con mayor flexibilidad, por ejemplo, el caso de reservas naturales o las mismas áreas de recreación, aunque pues esas no están muy reguladas. Estas áreas de uso recreativo, por ejemplo, no han tenido casi un desarrollo pues, reglamentario, entonces su aplicabilidad práctica como figura de protección es muy restringida y en ese caso, pues digamos que da libertad, da casi que carta blanca a la intervención en estas zonas y pues eso no apoya como mecanismo de protección tampoco las áreas culturales que allí se encuentren. Otro tema no menos importante de pronto es la posibilidad que tienen estas áreas de acoger procesos de sustracción de áreas de reserva. ¿Qué quiere decir la sustracción de áreas de reserva? Que dependiendo de la utilidad pública de un proyecto, obra o actividad, un solicitante puede solicitar a la autoridad ambiental la sustracción de una porción de cierto porcentaje de estas áreas para que allí se levanten las exclusiones impuestas por zonificación de manejo. Entonces, estas sustracciones, por ejemplo, en el caso de los parques nacionales naturales, aplicaron hasta el año 97, pero la Corte Constitucional declaró después inexequible esta figura de sustracción en los parques nacionales naturales, lo cual le dio como un mayor blindaje, una mayor protección, como ya habíamos mencionado, esta figura. Pero en áreas, por ejemplo, distritos de manejo integrado, por supuesto áreas de recreación, otras áreas que incluso están fuera del SINA, pues es esta sustracción sin ningún inconveniente y pues eso no genera mayor protección a estas zonas porque pues la figura es normativamente permitida. Bueno, existen muchas otras figuras que no encontramos acá en el SINAP, lo cual pues implica enormes problemas de armonía normativa e institucional en los diversos niveles de administración. Por ejemplo, figuras de distinciones internacionales, como por ejemplo reservas de la biosfera, zonas Ramsar, otras figuras más locales, como por ejemplo los suelos de protección de los planes de ordenamiento territorial, las reservas de la Ley Segunda del 59, y otras áreas reguladas por el Código Nacional de Recursos Naturales, como reservas hídricas, territorios faunicos, las reservas de los cotos de caza, las zonas de protección del paisaje, y muchas otras áreas de interés ecológico nacional, dentro de las que encontramos incluso los ecosistemas estratégicos para monos, por ejemplo. Bueno. Y ahora entramos a lo que corresponde a las áreas arqueológicas protegidas. En Colombia, entonces, en el escenario cultural, pues ya entran aquí otros actores en escena que corresponden al Ministerio de Cultura y en correspondencia al Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el establecimiento de estas áreas arqueológicas protegidas como herramientas de conservación de yacimientos arqueológicos o de áreas de interés arqueológico.
Estos actores son quienes entran a determinar desde lo institucional las particularidades y características únicas que eventualmente pueden hacer merecedora un área de dicho carácter de protección. En este caso es desde el Estado, desde la academia que se inicia el levantamiento y caracterización, y pues aquí cobra especial relevancia, como ya lo hemos mencionado antes con el análisis de lo patrimoniable, la implementación también de mecanismos participativos que sean efectivamente incluyentes de las comunidades y otros actores locales en los procesos de caracterización y de resignificación de lo que es patrimonio y patrimonial. Bueno, en el momento, ay, perdón, se me pasó uno. En el momento el ICANN reconoce y administra 3 parques arqueológicos y un parque arqueológico histórico. La determinación de estas áreas de conservación arqueológica ha estado orientada, digamos que por el desarrollo mismo de la disciplina arqueológica en el país, de tal forma, siguiendo los primeros trabajos arqueológicos realizados, por ejemplo, en la zona agustiniana, se dio la adquisición de terrenos y con anterioridad incluso a la fundación del Instituto Etnológico Nacional en el año 41, en el año 1931, si no estoy mal, se creó o se consolidó y se adquirieron los terrenos para la creación del Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos, que en el año 93 se declaró Monumento Nacional y actualmente parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad desde el año 95. Tierra Adentro igualmente fue declarado Monumento Nacional en el 93 y entró en el listado UNESCO en el año 95. El Parque Teyuno, Ciudad Perdida por su parte, se encuentra en lista tentativa de la UNESCO desde el año 93, o sea, lleva más de 25 años en lista tentativa de UNESCO para su declaratoria, pero sí lleva varios años de declaratoria como parque arqueológico y como área arqueológica protegida. Entiendo que está en proceso de construcción su declaratoria. Por su parte, el Parque Arqueológico Histórico que corresponde a Santa María de la Antigua del Darién, es de los más recientes, tiene declaratoria como bien de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura y es parque arqueológico desde el año 2015. De acuerdo con el ICANN, esos parques surten el doble propósito de convertirse en áreas para la protección de vestigios arqueológicos y paralelamente cumplen también la función de ser espacios de divulgación del patrimonio, temas que pues ya hay que entrar a analizar puntualmente y exceden el alcance de esta presentación, pero pues hay valiosos ejercicios que se han hecho desde el ámbito institucional y también muchas cosas por hacer desde el ámbito institucional y local para crear nuevos, más eficientes y mejores espacios participativos en la consolidación de estas áreas. Bueno, tenemos también otra figura de protección que corresponde a las áreas arqueológicas protegidas. Se amparan en el marco normativo que las regula, que son la Ley 1185 del 2008, el Decreto 763 del 2009, el Decreto 1080 del 2015, y están definidas por el ICANN como un polígono o zona delimitada en el territorio de Colombia que por las particularidades y características únicas de sus evidencias arqueológicas requieren de una especial protección y conservación, con miras a abrir las posibilidades para la investigación, divulgación y en algunos casos el turismo responsable en ellas. Ahí pues hay que resaltar el tema de particularidades y características únicas, porque retomando el tema de la definición y de que puede considerarse particular, singular, único o excepcional en temas patrimoniales. Y el tema de protección y conservación, aquí hay también un tema importante y si nos vamos más de pronto por el lado ambiental, hay una diferenciación importante entre conservación y preservación, y la conservación permite ciertos usos mientras que la preservación no. Entonces, es un tema que de pronto pues, puede generar en adelante punto de partida para nuevos análisis sobre qué se quiere o qué se busca con estas áreas arqueológicas protegidas, si se orientan más hacia la conservación, permitiendo ciertos usos, o hacia la preservación, en algunos casos cerrándose y blindándose, como sucede, por ejemplo, en el caso de Chiribiquete. Bueno, de acuerdo con el ICANN, las áreas arqueológicas reciben esta declaratoria pues, por efectos de su singularidad y excepcionalidad, de los vestigios que allí se encuentran, cómo se emiten estas áreas o cómo se declaran a través de una resolución que emite esta misma entidad,
Allí pues se aclara su extensión, su uso permitido, se genera un plan de manejo arqueológico, el cual pues lo ideal es que sea de fácil acceso para todas las personas, para saber en términos de zonificación cuál es el alcance, qué actividades están permitidas, cuáles actividades no están permitidas, qué se puede y qué no se puede hacer en áreas arqueológicas protegidas, cuáles son sus áreas de amortiguación si es que las tienen, la delimitación de estos polígonos en coordenadas, no solamente su identificación en puntos concretos, sino polígonos que ahí hace falta también mucha más información de acceso público para poder hacer un manejo una administración más eficiente de estos datos en el marco, por ejemplo, de la implementación de proyectos, obras o actividades que estén muy cerca de esas áreas arqueológicas protegidas. Es claro para el ICANN que estos planes de manejo arqueológico deben involucrar como ejes fundamentales también procesos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad de estas áreas, involucrando a diversos actores suscritos a diferentes niveles que corresponden al Estado, a los entes territoriales y, por supuesto, a la ciudadanía. La manera en que se articulan esos actores y en que a partir del marco normativo adquieren mayor o menor capacidad de decisión, acción o reacción frente a las dinámicas que en algún momento puedan afectar la preservación, entendida esta como la continuidad o permanencia en el tiempo de estas áreas, resulta fundamental para determinar la eficacia de estas declaratorias como herramientas de protección patrimonial. El marco normativo no puede per se garantizar que estos patrimonios declarados como tal estén absolutamente protegidos, en tanto los demás actores, bien sea institucionales, locales, comunitarios u otros agentes que interactúan con ellos, no sean copartícipes de dicha protección. Y aquí entra también un tema que es el de la armonía institucional y la armonía normativa, sobre todo cuando nos encontramos con áreas mixtas donde se cruzan estos engranajes de administración y gestión, por ejemplo, como la SINAP, más los engranajes de protección y gestión también del lado arqueológico o del lado de áreas culturales, y que tienen que entrar a generar escenarios armónicos, tanto desde la plataforma normativa como desde los escenarios de trabajo o de los niveles de trabajo, y que haga realmente eficiente los mecanismos de administración y ordenamiento de estos territorios. Por supuesto, con la participación de los actores directos que se encuentran en las localidades donde están inscritas estas áreas arqueológicas protegidas. Indudablemente estas declaratorias pues son procesos de selecciones de extensos listados de otras posibles áreas que no en el momento no se considera desde la institucionalidad que alcancen el estándar de excepcionalidad o de singularidad que se requiera, y entonces estas áreas quedan por fuera de esas medidas de protección y sujetas a un deterioro gradual producto de las dinámicas mismas de aprovechamiento que en ese momento se encuentren vigentes en un determinado punto de la geografía nacional. Nuevamente aquí la pregunta es, ¿quiénes estamos llamados a definir la excepcionalidad o singularidad cuando estamos reconociendo paralelamente que estos patrimonios adquieren múltiples significados y cuando el marco normativo de pronto se debilita en ciertos escenarios de aprovechamiento de áreas que son a todas luces arqueológicas, pero no se encuentran bajo estos niveles de protección? Entonces es otro elemento que queda ahí sobre la mesa y que lo ideal sería empezar a analizarlo y a darle manejo para el bien de estas áreas arqueológicas. Bueno, como parte del inventario inicial, se realizó una cartografía analítica diferenciada por regiones geográficas de todo el territorio colombiano. Estas se trabajaron a escala 1.000.000, donde se identificaron los sitios de interés arqueológico disponibles en este momento en la base de datos del ICANN, alrededor de los cuales y a manera de buffer se delimitó un área de amortiguación arqueológica de 10 kilómetros a partir del centro de georreferenciado de estas áreas arqueológicas. Para el caso de las áreas de manejo ambiental especial se identificaron igualmente tanto aquellas de carácter público como privado. Vamos a ver cada una de las áreas brevemente y vamos a ir resaltando algunos datos. Aclaro que pues en todo caso estos datos no son definitivos y se encuentran en proceso de constante construcción y alimentación, ya que las bases de datos de los cuales se extraen pues son igualmente dinámicas. Las fuentes que se consultaron en este caso corresponden al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al Sistema de Información Ambiental Colombiano, al Sistema de Información Geográfica y de las áreas de reglamentación especial.
Entonces, tenemos en este caso el área de la región Caribe. Aquí encontramos, bueno, están convencionados los sitios de interés arqueológico. Encontramos 876 sitios de interés arqueológico en esta base de datos. Encontramos 4 áreas arqueológicas protegidas, 2 parques arqueológicos que están pues ubicados aproximadamente. Dentro de estas 4 áreas arqueológicas protegidas están Santa María la Antigua del Darién, que pues igual también es parque arqueológico e histórico, desde una ciudad perdida, que también es parque arqueológico, y el área arqueológica protegida de La Mojana y Pueblito. Tenemos un total en esta estimación, y considerando las áreas de amortiguación que se dibujaron alrededor de los sitios de interés arqueológico, de 4.103.065 hectáreas. Y tenemos 1.295.359 áreas naturales protegidas también en esta zona. Por ahora, pues solamente vamos a presentar digamos que el inventario de cómo está el tema arqueológico y cómo está el tema de áreas naturales. Bueno, tenemos ahora en la región pacífica, el inventario pues nos arroja 257 sitios arqueológicos, un área arqueológica protegida que corresponde a Santa María la Antigua del Darién, y 1.344.458 hectáreas de áreas arqueológicas, respetando pues esta área de amortiguación, y 866.568 hectáreas considerando las áreas naturales protegidas. En la región de la Orinoquía, 208 sitios arqueológicos, sitios de interés arqueológico, 0 áreas arqueológicas protegidas, 2.432.600 hectáreas de áreas arqueológicas, respetando pues el buffer, y 1.155.997 hectáreas de áreas naturales protegidas. Creo que acá cambió el modo presentación. Bueno, espero que ahí esté de pronto un poquito más completa. Tenemos también 187 sitios arqueológicos en la región de la Amazonía, 2 áreas arqueológicas protegidas que corresponden a La Lindosa y Chiribiquete, y 1.814.913 áreas arqueológicas respetando el buffer de los 10 kilómetros alrededor de los sitios arqueológicos, y 10.190.132 áreas naturales protegidas. Para la región andina tenemos 7.287 sitios de interés arqueológico, 17 áreas arqueológicas protegidas y 13.551.636 hectáreas de áreas arqueológicas el corredor del buffer, y 4.144.632 hectáreas de áreas naturales protegidas. Bueno, acá tenemos también el tema de las categorías de áreas arqueológicas identificadas y protegidas en hectáreas. Tenemos una preponderancia, por ejemplo, de las áreas correspondientes a los sitios de interés arqueológico y áreas arqueológicas protegidas en la región andina, lo cual es posible que esté vinculado con procesos pues de centralización, no solo en la investigación arqueológica determinante para la consolidación de áreas arqueológicas protegidas, sino también de los proyectos, obras o actividades que requieran de pronto procesos de arqueología preventiva que lleven al establecimiento de sitios de interés arqueológico, que son los que engruesan la base de datos del Instituto Colombiano de Antropología y fueron fuente de información para estos trabajos. Ya en el tema de las intersecciones, tenemos a la región Caribe,
donde pues hemos podido definir que se presentan intersecciones en 351.449 hectáreas entre estas áreas arqueológicas. Sobre qué áreas de protección natural están implicadas en esta intersección. Tenemos una preponderancia de Parque Nacional Natural, que pues resulta claro de pronto por el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, que carga mucho en esta intersección, y los distritos regionales de manejo. Para la región pacífica tenemos una intersección de 209.272 hectáreas, también con una preponderancia, en este caso, de reserva forestal protectora. Las zonas insulares fueron incluidas dentro del análisis, en este caso, la región pacífica, y en el caso de San Andrés y Providencia, dentro de la región Caribe. La región Orinoquía tiene una intersección sobre las 100.805 hectáreas. En este caso, hay una preponderancia de Parque Natural Nacional. Aquí, pues, los parques ya tienen una extensión considerable, las áreas de reserva tienen una extensión considerable, entonces, pues ya es un tema que empieza a jugar ahí en favor de la extensión. Y la región amazónica tenemos 342.060 hectáreas de intersección. Ahí juega muchísimo la intersección en Parque Natural Nacional, que tiene nombre propio, que es Chiribiquete. En la región andina tenemos intersecciones sobre 1.416.717 hectáreas, y una preponderancia importante en distritos regionales de manejo, que, como vimos previamente, pues no ofrecen una figura de protección muy fuerte por el tema de los procesos de sustracción y las opciones de utilización o los usos permitidos. Ya en consolidado nacional, aquí ya una escala de 2 millones, encontramos 2.420.303 hectáreas de intersecciones entre patrimonio cultural registrado, no voy a decir protegido, pero sí por lo menos registrado en bases de datos, y patrimonio de manejo ambiental especial, sí, ya con ciertos niveles de protección, como hemos visto. Tenemos acá ya una preponderancia de la región andina con el 59%, y tenemos también, digamos que seguido muy de lejos por la región Caribe y por la región amazónica con el 14%, y muy lejos por la región Pacífico y por la región Orinoquía con el 4%, lo cual resulta paradójico considerando las amplias zonas de protección que encontramos, por lo menos en la zona Orinoquía y Amazonía. Bueno, aquí tenemos, en cuanto a áreas arqueológicas protegidas, las 23 áreas arqueológicas protegidas que en este momento están reconocidas por el ICANN. Hay un área arqueológica protegida que se repite en dos regiones geográficas, que es la de Santa María la Antigua del Darién, que tiene presencia tanto en la región Caribe como en la región Pacífica. Aquí estamos mirando con qué figuras de protección ambiental se están cruzando. Entonces tenemos, por ejemplo, para el caso de Santa María la Antigua del Darién, que intersecta con el Distrito Regional de Manejo, es una figura de protección ambiental, pues, regional. Los niveles de protección también bajan. Tenemos intersecciones ya con Parque Natural Regional, que es una figura un poco más robusta, la zona arqueológica agustiniana, el Cerro El Volador y Pupiales. Con áreas de reserva forestal protectora tenemos la zona de Piedras Blancas, que está dividida también en estos sectores de Altos del Rosario, Chorro Clarín, El Carmelo y Mazo La Concha. También en el sector Laguna Camino de Cieza Matasanos, todos intersectan con reserva forestal protectora, y nuevamente la zona agustiniana, que intersecta con reserva natural de la sociedad civil. Tenemos acá un bloque fuerte de áreas que intersectan con Parque Natural Nacional, en este caso el Parque Arqueológico Teyuna, que intersecta con una cantidad de figuras de protección, entre ellas el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta y, por supuesto, la zona del Parque Arqueológico de la Serranía del Chiribiquete, que está intersectando con el Parque Nacional Natural del Chiribiquete.
Bueno, ya en temas de patrimonio mixto como tal, podemos empezar aquí digamos que entrar en consideración también una serie de actores que desde el ámbito internacional realizan una validación de lo que puede determinarse como singular o excepcional y que puede ser digno de ser conservado o preservado. No todos aparecen aquí, por supuesto, pues basta referenciar, por ejemplo, los procesos que se han adelantado en declaratorias, por ejemplo, la Serranía del Chiribiquete, donde, solo por mencionar, el ingreso a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO implicó, por ejemplo, el trabajo mancomunado de Parques Nacionales, Instituto Colombiano de Antropología, Ministerio de Ambiente, Relaciones Exteriores, también los organismos que forman parte del Comité Mundial del Patrimonio, como ICOMOS, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre muchos otros, digamos que solamente hablando de actores institucionales. Entonces, por supuesto, esos no son todos, pero digamos que es como el gran bloque. Bueno, los bienes mixtos, hay que partir del hecho de que los bienes mixtos son bienes reconocidos por valores naturales como culturales, reconocidos ¿desde dónde? Desde la institucionalidad. Se han ido incrementando exponencialmente desde el año 82, inicialmente eran 5 áreas con esta declaratoria, para el año 2000 ya eran 23 reconocimientos y la lista sigue aumentando paulatinamente anualmente de manera exponencial. Estos son los países en el mundo donde actualmente se presenta declaratoria de bienes mixtos. Para esa declaratoria la UNESCO tiene en cuenta su carácter holístico, la importancia de estos paisajes vivos y su significancia dentro de las comunidades tradicionales, y también que se configuren en unidades de ordenamiento territorial local, que tengan unas implicaciones también regionales e incluso nacionales. Estas son las áreas de Colombia que al momento tienen declaratoria UNESCO. Tenemos 6 áreas patrimonio cultural, 2 áreas patrimonio natural y un área patrimonio mixto. Como patrimonio natural tenemos el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y el Parque Nacional Natural de los Catíos. Como patrimonio mixto tenemos solamente el Parque Nacional del Chiribiquete en este momento, reconocido, denominado como la Maluca del Jaguar en la declaratoria. Y las demás áreas corresponden a patrimonio cultural, como el Puerto Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena, Centro Histórico de Monpós, el Parque Arqueológico de San Agustín, de Tierra Adentro, los paisajes culturales del Eje Cafetero, y el trazado del camino del Capañam, que viene desde varios países de Sudamérica y alcanza a entrar 17 kilómetros de este sistema vial andino en territorio colombiano. Bueno, tenemos que en cuanto a la única área con declaratoria de patrimonio mixto en Colombia, que corresponde a la serranía corresponde en este caso a la serranía del Chiribiquete. Esta zona fue declarada Parque Nacional Natural en 1989, inicialmente por el Ministerio de Agricultura y posteriormente hacia el año 2013 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya en el año 2018 accede a la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, previa aprobación del Comité de Patrimonio Mundial. Hasta donde tengo información, aún se encuentra pendiente la expedición de la resolución por parte del ICANN para que sea formalmente declarada como área arqueológica protegida, pero se tuvo en cuenta como tal pues para efectos de los análisis espaciales que se presentan acá, mientras en caso de que pues, yo la desconozca, ya salga la declaratoria o tenga acceso a esta declaratoria. Hace un par de años se anexaron 1.486.676 hectáreas al Parque Nacional Natural declarado inicialmente, alcanzando de esta manera una extensión de 4.268.095 hectáreas que le permitió consolidarse como un área natural protegida, como el área natural protegida de mayor extensión en el país. Es un esfuerzo pues institucional enorme y pues también tiene unas implicaciones en conservación grandísimas a nivel región. A grandes rasgos, la serranía del Chiribiquete corresponde a una cadena de tepuis que se inscriben en una formación vinculada al escudo de las Guayanas y se ubica entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Fue declarada como Parque Nacional Natural hacia 1989
y a partir de entonces iniciaron una serie de comisiones de investigación en las que participó el notable investigador Tomás van der Hamen, también el investigador Carlos Castaño, y pues según las bases que consultamos, allí se registran 14 sitios arqueológicos, pero por publicaciones posteriores del mismo ICANN, se sabe que en la zona se encuentran 60 o incluso más estaciones con manifestaciones de arte rupestre, y pues el inventario seguramente se seguirá ampliando a medida que las investigaciones vayan corriendo. Algunas de las impresiones en el caso del arte rupestre son muy realistas, y pues digamos que esa representación de la fauna y flora de la región, pues no podemos dejar de apreciarla de pronto como representaciones de procesos tempranos de apropiación del entorno natural por parte de estos grupos, de los grupos artífices de estas obras pictóricas, obras que probablemente se refieran a la frontera a finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno por la cronología asociada. Las áreas arqueológicas identificadas y el Parque Nacional Natural presentan una yuxtaposición sobre un área aproximada de 120.889 hectáreas, que corresponde a la zona de abajo de la figura del mapita que se presenta a la izquierda, lo cual pues sin duda corresponde pues a una gran oportunidad de conservación mixta, la cual se refuerza en este caso por la declaratoria, por supuesto, y que ha implicado también pues un enfoque más preservacionista que conservacionista, y que plantea importantes pues, restricciones a actividades, por ejemplo, como el ecoturismo, el cual, pues, como sabemos, está absolutamente restringido en la zonificación y manejo del parque. Tenemos también otra área no menos importante y relativamente cercana, que corresponde al área arqueológica protegida de la Lindosa, ubicada en jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, y que forma parte del área de influencia del Parque Nacional Natural también de la Serranía del Chiribiquete. Allí se presenta pues una cronología muy amplia y posiblemente también tenga fechas que se remontan al 12.000 antes del presente. Se adelantaron recientemente también investigaciones que incluso pueden ampliar este margen temporal, algunas adelantadas por los investigadores Gaspar Morcote, por Juan Miguel Costura y su equipo de trabajo en estas zonas, pues van a seguir ampliando la información que haya disponible en términos arqueológicos. En esta zona, con la información que tenemos, registramos aproximadamente 11 sitios arqueológicos. Pues no voy a entrar aquí pues por temas de tiempo en los detalles de los hallazgos arqueológicos, pero pues cabe destacar que es uno de los mayores enclaves de arte rupestre en Latinoamérica. Allí hace presencia además una reserva forestal protectora, así como un distrito de manejo integrado que corresponde al área Guayabero, y sobre el cual se presenta una yuxtaposición de estas áreas de manejo ambiental y cultural que se traduce en una intersección de 27.936 hectáreas, lo cual claramente constituye otra oportunidad, otra gran oportunidad y muy significativa en términos de aunar esfuerzos de conservación de zonas mixtas. Bueno, como otras alternativas de declaratoria, estamos pues iniciando un proceso de estudio de caso con la Fundación, pero pues este es digamos que hasta ahora un escenario inicial. En el caso pues de la Sierra Nevada de Santa Marta, esto constituye un ejercicio de caso que hasta ahora pues como mencionaba está en sus etapas iniciales. Aquí se encuentra el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, que alcanza las 402.549 hectáreas. Se ubicaron preliminarmente 6 sitios de interés arqueológico, pero seguramente son muchos más, ya una vez de pronto se tenga un mayor detalle en esta pesquisa, y por supuesto, yuxtaposición con el Parque Arqueológico Teyuna Ciudad Perdida, que intersectan el Parque Nacional Natural en 58.324 hectáreas. Recordemos que además allí se presenta superposición con otras figuras de protección de distinción internacional, porque tenemos allá declaratoria de la Reserva de la Biosfera desde el año 79, también tiene un polígono de reserva forestal de la Ley Segunda del 59, lo que implica ya unos objetivos de conservación diferenciados. Tenemos también unas demandas estatutarias de acuerdo a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que implica que esta zona tenga que adoptar una zonificación específica con zonas de amortiguación especiales, entre otros mecanismos de protección, y pues también las demandas que se deriven de la implementación de estas otras figuras de protección, bien sea el Código Nacional de Recursos Naturales, por ser reserva de la Ley Segunda, del CINAP, por ser Parque Nacional Natural.
Pues este es un estudio de caso inicial, pero pues digamos que está hasta ahora la Fundación Patrimonio Mixto iniciando su abordaje, por lo que pues resulta evidente que hace falta un montón de desarrollo, y pues más teniendo en cuenta que esta zona está en lista indicativa desde hace más de 25 años, pues resulta una importante oportunidad empezar pues a retomar cómo está ese proceso. Bueno, ya pues cerrando un poquito, como estrategias de puestas en valor, digamos que hay que resaltar que esos procesos de puesta en valor de esos escenarios de patrimonio mixto deben ser procesos concertados con las comunidades locales que direccionan siempre o que deben direccionar la apropiación de este patrimonio desde el ámbito social, bien sea porque desde el enfoque territorial esos paisajes les generan pertenencia a partir de la construcción de un vínculo cultural que puede ser recientemente adoptado o que sea un vínculo cultural que digamos que trascienda a un pasado mucho más remoto, y que estos vínculos culturales se materializan probablemente en hitos geográficos que se traduzcan en sitios de pagamento, en trazados de caminos, en otras áreas con un carácter simbólico, ritual particular o incluso utilitario, y que se inscriben per se entonces dentro de su percepción y consecuentemente en los procesos de administración de su territorio. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que recientemente estuve conversando con una colega, con Greta Costa, respecto, por ejemplo, al replanteamiento de los procesos territoriales frente a entidades estatales, por ejemplo, lo que sucedió hace poco con el pueblo Misak Misak en cuanto a la imagen de Sebastián de Belalcázar sobre el morro de Tulcán en Popayán, donde la misma comunidad empieza como a reclamar estos hitos territoriales, su propia geografía cultural, y empiezan unos procesos muy, de hecho, de apropiación de este patrimonio, cuando no son reconocidos desde el ámbito institucional del Estado. También, por ejemplo, retomando el caso de la Sierra Nevada, entrar a considerar un elemento tan culturalmente significativo como, por ejemplo, la determinación de la línea negra, toda la geografía cosmogónica de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que se asocian también a sitios de pagamento, y que no pueden ser simples determinadores en procesos de consulta previa cuando se va a adelantar un proyecto, una obra o una actividad, sino que deben generar agendas sobre todos los mecanismos o sobre cualquier mecanismo grande o chico de protección que se construya sobre estos territorios, bien sean de carácter colectivo o no. Bueno, resulta claro que la integración de diversos actores locales, regionales, entidades gubernamentales, sectores educativos de promoción turística, más allá de la infraestructura que se requiera para estos procesos de puesta en valor, constituye sin duda el ingrediente fundamental de cualquier mecanismo de protección de patrimonio mixto que se diseñe o implemente. En ello, la búsqueda de recursos normativos cada vez más detallados y en algunos casos la aplicación de jurisprudencia resulta urgente. Bueno, ya como reflexiones finales, y perdón que me excedí un poquito en el tiempo, es importante tener en cuenta que los procesos mismos de puesta en valor de los paisajes culturales no deben suscribirse solamente a la observación y administración de un territorio o a las actividades de contemplación o disfrute escénico de un paisaje determinado, sino que tanto el diseño como la implementación de las herramientas de gestión que orienten su administración deben tenerse en cuenta, digamos que dinámicas culturales propias en cada contexto específico. Recordemos que estos escenarios, pues lejos de ser ambientes estáticos, constituyen en sí mismos territorios en un constante proceso de apropiación, no solo por las comunidades locales, sino por un sinnúmero de actores externos, incluso institucionales, los cuales se apropian cada uno a su manera de estos espacios, y de ahí que pues en algún momento se conviertan en paisajes imaginados de lo que es para unos y otros y de lo que significa igualmente para unos y otros. Pues ahora ya digamos que cerrando, me viene a la mente un trabajo de una investigación muy interesante que se está realizando recientemente por la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales. Es un trabajo muy bonito que se publicó recientemente y que saca a la luz cómo se reconstruyen estos paisajes que afrontan diversos procesos que les afectan tanto en ámbitos rurales como urbanos y que tienen que ver como por ejemplo, como con afectaciones derivadas de la sobreexplotación turística, de los megaproyectos extractivistas, del abandono estatal, incluso de los mismos procesos de gentrificación de centros urbanos. Es como una resiliencia aplicada a los paisajes culturales.
entonces pues resulta bien interesante que esto se está abordando ahora desde esta perspectiva. Considero pues que el análisis de los procesos históricos de transformación de los paisajes debe abordarse de alguna forma como los estudios de transformación de los ecosistemas, también con análisis de los procesos y agentes de cambio, de las redes, de los flujos y de los nodos por donde circula la información que construye un territorio, el sentido de estas cadenas de información de manera sincrónica y diacrónica, e igualmente los procesos de conectividad y parches que se generan por las rupturas impuestas para el caso colombiano por temas, por ejemplo, como el conflicto armado, como los cultivos ilícitos, como el extractivismo, como el desplazamiento de las comunidades, como la llegada de los megaproyectos, o sea, en el sentido de pronto de hacer diagramas de redes que sean sincrónicos y diacrónicos de cómo fluye la información, de cómo se establecen nodos de concentración de información, cuál es el sentido de esta información y de estas redes de intercambio en términos de las construcciones de esas significaciones sobre su territorio. Otro elemento sobre el que se requiere seguir aunando esfuerzos tanto por entidades internacionales, nacionales, por la academia, por las organizaciones, por los promotores turísticos y por supuesto pues por los actores comunitarios locales, corresponde a viabilizar y apoyar los procesos de investigación en áreas mixtas y no solo la investigación per se, sino también involucrando digamos que el fortalecimiento de proyectos conjuntos de gestión local o regional. O sea, en este sentido, no solo que la academia se dedique a la investigación y los proyectos comunitarios o locales no trasciendan esa esfera de lo local, sino que se establezcan unas fronteras permeables entre estos proyectos que permitan, bien sea alimentar el escenario académico, un escenario disciplinar particular, pero también generar aportes importantes a nivel de los escenarios locales. Es importante iniciar proyectos conjuntos de gestión local, procesos de conservación preventiva de sitios, manejo museográfico de colecciones, bienes muebles in situ, actividades de divulgación, también de apropiación de este patrimonio por parte de diversos actores desde su enfoque particular. En cuanto pues a los retos de manejo de las áreas arqueológicas protegidas, pues resaltar que algunos planes de manejo arqueológico de estas áreas tienen que reforzar los mecanismos por los cuales se promuevan la continuidad de investigaciones arqueológicas, los mecanismos por los cuales se permita una mejor delimitación de las áreas de amortiguación en caso de que la tengan, y si no la tienen, pues generar urgentemente esas áreas de amortiguación que permitan la protección de estos contextos y pues también otros retos pues de conservación que pueden ser, por ejemplo, las afectaciones derivadas de los procesos de urbanismo, el vandalismo, la incidencia de factores climáticos que fue referida en muchas declaratorias, en muchos procesos de declaratoria de las áreas arqueológicas protegidas, biodeterioro de estructuras, extracción minera. Entonces, muchos aspectos que generan una amenaza constante y muchos de los cuales pueden ser amortiguados estableciendo estas zonas perimetrales pues, de protección. No sé, Juan Guillermo, de pronto me estoy extendiendo mucho, me preocupa un poco el tiempo porque ya me he pasado. No te preocupes, María, muchísimas gracias. Creo que tuvimos una aproximación bastante detallada al manejo que se hace sobre estos patrimonios naturales y culturales que, como bien dices, no se pueden manejar de manera independiente. La misma UNESCO desde los 70 ha ido cambiando, ha ido modificando la manera en que se aborda el patrimonio mundial, entendiendo que no puede ser ni lo uno exclusivo ni lo otro, sino intersectamos ambos dimensiones, pues finalmente no conseguimos, y ahora no hay absolutamente ninguna declaratoria mundial que no tenga criterios culturales y naturales involucrados. Lo que sí yo vi, Mariam, es que en nuestro país las áreas protegidas desde una perspectiva ambiental y natural parecen estar mucho mejor organizadas, definidas. Hay un sistema, al menos en la estructura y como lo muestras, pues mucho más estricto y que lo maneja a todos los niveles, mientras que en el tema arqueológico en particular la cosa no
no me parece que funcione tan bien, o no me parece, no funciona tan bien realmente. Incluso me llamó la atención el hecho de que en algunas áreas protegidas ambientales existe la figura de expropiación, cosa que para lo arqueológico no tendría ninguna posibilidad. O sea, yo creo que eso no se plantea, y la última, la creación del último parque arqueológico, el de Santa María de la Antigua del Darién, llevó a que el Ministerio de Cultura se bajara de una buena cantidad de dinero por un área que finalmente se consolida como un parque arqueológico, y cuando tú vas a ir vas a ver un poco de tecas y no vas a ver absolutamente nada. Yo creo que ese es de las ideas más descabelladas de la administración pasada. Pero bueno, antes de, ya hay varios comentarios y varias preguntas. Yo sí quisiera hacer énfasis, aprovechando que soy el que puede hablar aquí, entonces yo hago la primera pregunta, María. Tiene que ver con las 23 áreas arqueológicas protegidas. Para mí no sé, absurdo. ¿Qué piensas tú de esas declaratorias? ¿Qué pasa con el resto de cientos de sitios arqueológicos que se han identificado a través de la arqueología que se viene haciendo aquí en Colombia, sobre todo la preventiva, y cómo de todo eso resultan solo 23 áreas arqueológicas protegidas? Sí, yo creo que digamos, ahí entramos también a retomar lo que planteabas inicialmente, y es que el marco normativo que está rigiendo el establecimiento de mecanismos de protección en las áreas naturales es mucho más robusto, sin lugar a dudas, y a pesar de todos los vacíos normativos que pueda tener en términos ya de su implementación o en la generación de decretos adecuados de implementación, es mucho más robusto y genera mecanismos de protección a todas las escalas, lo cual no pasa en el tema arqueológico. En el tema arqueológico tenemos unas figuras muy grandes de protección que son las declaratorias inicialmente pues de Monumento Nacional, que se establecían, y posteriormente ya las declaratorias internacionales que hizo UNESCO de algunas zonas, y los parques arqueológicos, que digamos que son como esos cuatro grandes ejes que reconocen la monumentalidad y la excepcionalidad. Pero volviendo al tema de las áreas arqueológicas protegidas, ¿quién determina lo que es singular, lo que es excepcional y no lo es en términos de protección? Entonces ahí es donde se espera o se tienen que empezar a generar desde las instituciones, tanto a nivel nacional como departamental o incluso local, mecanismos de participación que le permitan no solo a las comunidades locales, sino también a otros actores que no necesariamente son actores públicos, sino, por ejemplo, son las grandes empresas que hacen proyectos, obras o actividades, empezar también a conversar sobre cómo podemos establecer de pronto ciertos niveles de protección, o cómo podemos empezar a adelantar proyectos respetando o excluyendo ciertas zonas de trabajo para darle el manejo adecuado que corresponde a estas áreas, sin necesidad de que me dé una declaratoria en esto. O sea, porque no tenemos necesariamente que poner el letrero de la declaratoria en estas áreas para que haya un manejo adecuado y eficiente de protección de estos escenarios arqueológicos. Indudablemente, lo que queda fuera de la declaratoria de áreas arqueológicas protegidas está a la deriva, porque tenemos cientos y miles de sitios de interés arqueológico, muchos de los cuales incluso quedaron fuera de la base de datos que construimos o a la que tuvimos acceso, y pues quedan sujetos a que se establezcan medidas, bien sea de rescate o incluso de salvamento, ya en los casos más urgentes y más tristes, y pues completamente desaparecidos después de la geografía nacional, porque quedó el informe o si estuvimos de buenas un libro o un reporte de investigación, pero más allá, digamos que el escenario fue absolutamente intervenido y borrado por un proyecto cuando media el tema de arqueología preventiva, ¿no? Otros son escenarios urbanos, donde hemos visto también que los planes especiales de manejo y protección en áreas urbanas están quedando cortos en cuanto a tener las herramientas suficientes de protección, porque pues el mismo proceso, y lo decíamos ya en las reflexiones finales, los procesos de gentrificación también están afectando notablemente los centros urbanos, y se están generando todos unos procesos de resiliencia de estos escenarios que muchas veces son promovidos por actores locales, o sea, por la gente que está viviendo en las zonas y que no quieren que desaparezcan ciertos sitios geográficos dentro de su geografía urbana o rural, y son los que están peleando, dándose la pelea desde el nivel local
por proteger estas áreas, incluso más allá de la academia, más allá de nuestra preocupación desde la academia, son los actores locales los que están empezando a jalonar estos procesos. Sí, tiene razón. Definitivamente el desbalance en el sistema de regulación y de legislación entre lo ambiental y lo arqueológico es evidente. Hay todavía mucho por andar en el caso o en las responsabilidades que tiene el ICANN en este asunto. El patrimonio arqueológico está protegido por la Constitución, entonces no veo yo qué papel juegan esas áreas arqueológicas protegidas, si ya está protegido, o sea, es una reprotección. Pero bueno, vamos a mejor con las preguntas, porque si no, aquí me puedo enredar y puedo quedarme yo solo Vale. hablando mal de lo que no debo. La primera pregunta dice, ¿las áreas que tienen más hectáreas protegidas están menos pobladas? Bueno, no necesariamente las áreas con mayor extensión de protección son las menos pobladas. Hay un tema en términos ambientales y es que muchas veces se circunscriben estas áreas de protección por los elementos ecosistémicos que se consideran allí como significativos y dignos de ser conservados. Pueden corresponder en este caso a incluso áreas privadas de uso privado. No necesariamente se trata de predios públicos, pero lo que sí hay que entrar a considerar más allá de la densidad de población es que una vez se establece el área de protección, van a entrar a aplicar unos mecanismos de contención de los usos permitidos, lo que seguramente va a generar y está generando en muchas áreas, en parques nacionales naturales de Colombia, unas tensiones muy fuertes con las comunidades locales que venían desarrollando unos procesos cotidianos de aprovechamiento de sus escenarios y de algún momento a otro después de la declaratoria quedaron dentro de un área de Parque Nacional Natural y ya no pueden establecer claros para procesos agrícolas, tienen que restringir los procesos de captación de aguas, empiezan a generarse una serie de restricciones en la zonificación derivadas de estas figuras que van a empezar a generar desplazamientos poblacionales al interior de estas áreas, no necesariamente hacia adentro, sino seguramente hacia afuera de estas áreas. Ok. Mari Chantal Hernández también tenía otra pregunta que la hizo primero y yo no la había visto. Dice, ¿viven los pueblos originarios en parques naturales? ¿La región amazónica colombiana sufre invasiones de exploradores mineros? Sí, creo que el tema de la exploración minera, tanto legal como ilegal, es un tema que cobija toda la región, a todo el continente región, y ese extractivismo, incluso en el escenario legal, es absolutamente letal para los procesos de conservación de estas áreas. Recordemos que excepto en la figura de parques nacionales naturales se pueden generar procesos de sustracción de reserva. Entonces, muchas veces estos mecanismos de extracción minera llegan con todo el soporte legal para implementarse en ciertas parcialidades de áreas protegidas o se implementan en zonas colindantes sin que existan unas suficientes áreas de amortiguación, lo que implica que estas afectaciones indudablemente, bien sea por compartir cuenca o por romper procesos de conectividad entre algunos parches de vegetación, pues van a afectar las áreas protegidas. Mucho más, pues si ya nos vamos al tema de minería ilegal, pues que ya es un tema absolutamente brutal en estas zonas y pues cuyo control también por la misma escala que maneja es mucho más complejo por parte de las autoridades ambientales. Hay otra pregunta de Juan Camilo Vázquez que iba en ese sentido sobre las actividades económicas extractivas de gran envergadura, ¿influyen en la declaratoria de distintas áreas? ¿Afecta el nivel de protección que puedan llegar a tener esas áreas y con esas diferentes categorías? Sí, indudablemente yo creo que, digamos que desde el punto de vista de planeación, cuando se va a hacer una inversión y esto de pronto más devolviéndome de pronto a la experiencia en el tema de licenciamiento ambiental, las operadoras interesadas en invertir tienen mucho en cuenta cuando se surten procesos de declaratoria previos,
que implican restricciones o implica la exclusión de ciertas áreas para algún proyecto, obra o actividad particular. Entonces, en este sentido, estas declaratorias sí lo afectan. Y cuando ya se presentan estas actividades, las declaratorias bien se determinan si delimitan esta zona ya intervenida dentro del área de protección o la dejan, la dejan fuera, porque ya el área está absolutamente intervenida, excepto pues que eso no genere un parche importante en términos de conectividad. Pero pues indudablemente es una variable que tienen en cuenta los operadores al momento de plantear un proyecto en cualquier sector, diría yo. Muy bien. La otra pregunta es de, creo que la conoces, Jennifer Lilian Melgarejo Patiño. Pregunta que cuál es tu opinión, no la mía, sino la tuya, sobre la no declaratoria de figuras de protección a sitios de gran relevancia, como por ejemplo Nueva Esperanza. Bueno, creo que ese es un caso, digamos que excepcional y que merece pues un análisis mucho más largo, pero regresando un poquito a lo que hablábamos inicialmente, sí considero que resulta desafortunado que cuando se determina la complejidad de estos sitios en términos arqueológicos, no se establezcan los mecanismos expeditos de declaratoria que permitan o que viabilicen un trabajo arqueológico detallado, con tiempo suficiente, con recursos suficientes, con cooperación de diversos actores, bien sea sector público o privado, y no me refiero con esto a cerrar toda la terraza de Nueva Esperanza, sino tratar de articular desde el tema de diseño, desde el tema de prefactibilidad de estos proyectos, cómo podemos manejar la subestación sin afectar la totalidad de la terraza o estableciendo de pronto unos criterios, jerarquizando ciertas zonas de trabajo sobre otras, para digamos que también dejar áreas testigo que puedan ser trabajadas en investigación, cómo fue el proceso, y en esto pues digamos que reconozco que no he estado muy cerca al proceso de Nueva Esperanza, más allá de lo que he escuchado de pronto en escenarios como este o en publicaciones, pero cómo fue de pronto el proceso de acercamiento con actores locales en este sentido. Sé que de pronto recientemente se han tratado de abrir espacios museográficos, pero pues digamos que estos son efectos a posteriori, pero más allá de la divulgación del libro, más allá de la divulgación académica de informes, digamos que sí de pronto, si se hubiese tenido esa normativa muy específica de protección, el ICANN en este caso hubiera podido actuar de mejor manera, porque recordemos que el ICANN, pues por más allá que le demos palo, es una entidad que está regida por un marco normativo que no se puede saltar. Entonces sí, lo que hace falta es que entremos y ya sin ser abogada, me estoy metiendo de pronto en otro tema, es entrar como a revisar ese marco normativo que le da herramientas de trabajo también a las instituciones para poder afrontar, por ejemplo, estos retos como el de Nueva Esperanza, que en un escenario ideal debió haber contado con más tiempo, con un trabajo mancomunado tanto del área privada como pública, para que se pudiese de pronto trabajar con más calma y obtener una mayor cantidad de información, sin que esto implique decir que el trabajo que se hizo desde el punto de vista arqueológico haya sido deficiente en ningún momento, sino de pronto sí darle un espaldarazo al trabajo del arqueólogo, que es muy detallado, que es minucioso. En este sentido hubiera sido muy valioso. Así es. Hay otra pregunta que viene del Brasil y dice: ¿los proyectos que involucran a pueblos indígenas son vistos como el derecho de expresión, entre comillas, para estos pueblos? En el caso de Colombia funciona así, porque en mi país, Brasil, existe una preocupación entre los arqueólogos por el tema del derecho de los indígenas a hablar, lo pone entre comillas. O sea, aquí en este tipo supongo que está preguntando si en este tipo de declaratorias los pueblos originarios juegan un papel importante. Yo no lo creo, particularmente la línea negra, por ejemplo, es un asunto que levantó ampollas, sobre todo en el sector hotelero, pero nadie más dijo nada al respecto. ¿Qué papel juegan las sociedades, los pueblos originarios en los procesos de declaratoria de parques naturales, parques arqueológicos? Bueno, pues indudablemente
deberían jugar un papel más importante, deberían tener abrirse espacios de mayor participación de comunidades indígenas, no solamente de comunidades indígenas, sino también de otras minorías reconocidas, de comunidades afro, de pueblos rom, que tengan de pronto territorios de manejo colectivo, o incluso si no lo tienen, si solamente tenemos presencia de esas comunidades, porque digamos que el tema de consulta previa es una herramienta, digamos que un arma de doble filo, porque te viabiliza a ti la participación de esas comunidades en estos procesos de consulta cuando entran estos grandes megaproyectos o proyectos que requieran licenciamientos o permisos ambientales, pero lo restringe a ese tipo de procedimientos de licenciamiento. Entonces, por ejemplo, en los temas de declaratoria, más allá de pronto de la intención o de la voluntad que tengan las instituciones de tenerlos en cuenta, no existe un mecanismo de obligatoriedad de la consulta para estas declaratorias. Seguramente otro sería el escenario de la Sierra Nevada de Santa Marta, si digamos que se tuviera todo el espaldarazo a estos 4 pueblos que reconocen el trazado de la línea negra en las determinantes ambientales, en la zonificación y digamos que en el proceso de regulación de las actividades y usos permitidos al interior del parque. Pero pues incluso en esta zona el tema es un poquito más complejo porque como lo mencionábamos aquí, se están yuxtaponiendo diferentes figuras de protección. Tenemos Parque Nacional Natural, Reserva de la Ley Segunda del 59, tenemos Parque Arqueológico, tenemos Reserva de la Biosfera, entonces tenemos una cantidad de figuras y los polígonos no coinciden, entonces no podemos hacer un manejo integral porque no estamos hablando de un solo polígono, entonces, y no podemos decir aquí sí, allá no, aquí sí, allá no, entonces creo que hay digamos que una fractura y tenemos que valorar de pronto opciones para que la participación de estas comunidades, y me refiero a las ya mencionadas, en esos procesos de declaratoria sea más visible y sea, digamos que, tenida en cuenta digamos que con mayor preponderancia, porque no se trata solamente de que participen, de que hablen, de que den su opinión, sino también de qué tanto peso le damos a esa participación. Así es. Evidentemente, además, hay un problema de Estado y es que es muy complicado desarrollar proyectos interinstitucionales y yo creo que en esa medida es que encuentras tú una yuxtaposición de polígonos que no coinciden porque cada proceso seguramente arrancó de manera aislada, desconociendo los que ya existían y, por supuesto, no aprovechando el músculo institucional de un Estado, ¿no? Entonces se actúa de manera independiente y al final pues el resultado es nadie, es tierra, al final está protegido pero es tierra de nadie y la responsabilidad siempre se la vamos a tirar a otro, ¿no? Correcto. Sí, Infortunadamente. Infortunadamente así es. Bueno, yo no sé si hay más comentarios, no hay más comentarios, más preguntas. Mariam, de verdad que fue una charla, una conferencia muy ilustrativa, muy rigurosa, con un montón de datos que realmente ya cuando se plasman así consigues consolidar tanta información, pues resulta muy interesante, muchas cosas que yo realmente no conocía y estoy seguro que la gente que estaba conectada tampoco. Un trabajo grande, supongo que este trabajo hace parte de tu proyecto de maestría. Sí, correcto. Es un trabajo pues en proceso y pues como lo mencionaba también es un proyecto que pues se va a seguir alimentando en la medida en que las bases de datos también vayan creciendo, también vayan siendo más asequibles, porque en este momento pues eso ha sido toda una dificultad conseguir estos datos. Ahorita, por ejemplo, que el ICANN está pidiendo este modelo de datos tan detallado, pues lo que se espera es que no solamente se pueda consultar, sino que tú puedas descargar la información y que sea manipulable. Porque pues sí, yo consulto si me aplica o no me aplica, pero pues se pueden hacer muchos análisis espaciales y la información es más asequible. Entonces creo pues está en proceso y vamos a ver si pronto sale algo más concreto. Esperemos que sí. Yo creo que la pandemia en algo sirvió y es que finalmente consiguiéramos que estas instituciones anquilosadas se volvieran digitales, ¿no? Y dejáramos de
de imprimir papeles y hojas y mandar. Totalmente. Que las devolvieran porque faltaba una hojita en blanco y ya finalmente todo se resuelve. Igual lo rechazan, pero al menos es en digital y no le estamos haciendo tanto daño al planeta. Entonces, algo conseguimos con esta pandemia de avance, digamos, en este tipo de trámites, y aún falta, por supuesto, mucho, y veremos finalmente si resulta eficiente este nuevo sistema de modelo de datos que han diseñado y que están probando, se está probando en este momento. Así que, correcto. Mariam, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación para participar en este ciclo de conferencias que viene promocionando la especialización en arqueología de la Universidad del Norte. Aprovecho para decir que están abiertas las inscripciones, aún hasta mediados de mayo estarán abiertas las inscripciones para nuestra quinta cohorte. Tú, Mariam, tú te graduaste en la tercera, ¿no? En la segunda, si no estoy mal. En la segunda, ya en pasado. La segunda. Ya ha pasado tiempito. Parece que fue ayer para mí. Pero bueno, ya ha pasado tiempito de esa cohorte, y bueno, quiero invitar a quienes están conectados o a quienes se animen, pues están abiertas aún las inscripciones, ya tenemos varios inscritos para esta quinta cohorte. Decirles y recordarles que quienes quieran estar atentos a la próxima conferencia, la de Erika Lucía Gutiérrez, pues los invito ahí a suscribirse al canal para que les llegue el aviso y así no se la pierdan, que va a ser interesante, va a ser el cierre de este primer ciclo, seguramente vamos a tener otro más adelante. Quiero agradecer, que siempre se me olvida, a Camilo Daza, que es la persona que hace posible esta transmisión, que es el productor y está aquí detrás de cámaras, y es el que garantiza que entremos y salgamos de manera organizada, y a Mac Castelar, que también nos apoya desde la División de Humanidades y Ciencias Sociales, ahora lo dije mal, y que nos está apoyando también con la organización de este evento. Así que, Mariam, de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas los que se conectaron a la conferencia. Mil gracias también por la participación. No sé si quieres decir algo más, Mariam. No, pues muchas gracias a todos. Perdón que me excedí un poco en el tiempo inicial que teníamos presupuestado. Juan Guillermo, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, aquí estamos, pues seguimos trabajando en el tema de patrimonio mixto. Vamos a ver qué más surge aquí en adelante. Muchas gracias. Excelente, me encantó tu proyecto. Estaré muy pendiente de los resultados y de la presentación final de ese trabajo de maestría. Y bueno, a todos y a todas, muchas gracias por haber estado esta hora y media con nosotros, y nos vemos el próximo miércoles en este ciclo de conferencias de Arqueología de Colombia del siglo XXI. Hasta pronto. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.